invito a que vaya al Salmo número 12. Este mensaje yo le quise titular Dios, defensor de los débiles. Siempre es bueno tener un diccionario bíblico para conocer los términos, ¿verdad? Hay muchas palabras, hermanos, que no conocemos en el lenguaje de la Real Academia, pero la Biblia, la Escritura, nos da términos que el mundo no conoce. Entonces déjeme darle una descripción bíblica antes de iniciar la lectura ahí en el Salmo 12. Déjeme llevarlo a Santiago 3, capítulo 5. Yo creo que usted lo conoce, este capítulo que nos habla acerca de la lengua. Entonces, si nosotros quisiéramos saber un concepto bíblico de lo que es la lengua, déjeme leerle lo que dice Santiago 3, del 5 al 10. Dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Se fija que no encontraríamos una definición así en el diccionario Larousse, en el de la Real Academia Española. No encontraríamos un concepto semejante, ¿verdad? Porque es algo más profundo, es algo que existe. Pero bueno, si vamos a, no sé, a diccionarios de Oxford, vamos a encontrar cosas muy técnicas. Pero sin embargo, son conceptos, hermanos, reales que nosotros vivimos y experimentado. Esta semana yo escuché una compañera de trabajo, estábamos en una reunión y pues empezó a hablar un poquito de más de algunos compañeros. Y ella mismo dijo, mejor me callo, no hacer que me entierre con mi propia lengua. Entonces, ella misma sabía que estaba dando información de más y le iba a afectar, pero yo pues casi me empecé a reír por dentro, ¿verdad? Me imaginaba así lo irónico o de lo que somos capaces, ¿no? Si ella misma hasta se puede meter en un problemón donde pierda la vida, ¿no? Yo estaba imaginando eso, pero ella está consciente de eso. Entonces por eso nos dice, es un miembro que no podemos refrenar. Y todo esto, hermanos, empezó pues simplemente por la caída, por lo que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Dejar de desconfiar en Dios, de confiar en Dios. Ellos, más que nada, Adán, al momento de probar el fruto prohibido, provocó la caída espiritual, hermanos. Y ya nosotros no podemos controlar este miembro. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es un sermón acerca de eso, de que estamos viviendo en un mundo donde somos afectados por nuestra habla. Y de acuerdo a la descripción de la escritura, hermanos, no es nada fácil vivir aquí. Yo quiero plantearles dos cosas. El primer encabezado quise ponerle como una parte que viene aquí en Santiago. La lengua que inflama el curso de nuestra vida. Vamos a ver eso a la luz de este Salmo 12. ¿Cómo es que la lengua inflama el curso de nuestra vida? Y también vamos a ver la respuesta de Dios al clamor del débil. El Salmo no es muy largo, entonces acompáñenme con su vista. O si tiene la Nueva Biblia en las Américas, si quiere lo puede leer junto conmigo. Lo hacemos la lectura juntos. Dice lo siguiente: salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros?
por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso. Me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Cuando David compone cada salmo, pues sabemos que por los que conocemos la narrativa de la vida del rey David y los encabezados de algunos salmos, nos damos cuenta que yo creo que todos son inspirados por hechos vivenciales. A veces no nos dice qué estaba ocurriendo exactamente cuando él compuso ciertos salmos, y este es uno de ellos. Simplemente nos dice, en algunas Biblias va a encontrar un encabezado como lo que viene aquí en la mía, dice: para el director del coro sobre una lira de 8 cuerdas. Entonces no nos dice absolutamente nada, hermanos, de dónde sacó este canto, pero nos dice la intención de por qué lo hizo. Él dice: quiero que el pueblo de Israel se grabe este cántico. Quiero que las verdades expresadas aquí, pues yo creo que todos podemos concordar en que a veces nuestra mente funciona mucho mejor en aprender verdades cuando es con una canción. No sé si usted recuerda, eran los que batallábamos ahí en química, en la tabla periódica. Algunos se inventaban algunos métodos y podían ser cancioncitas para memorizarse todos los elementos de la tabla periódica. Y de alguna manera funciona así nuestro cerebro. Entonces, el rey David compone cánticos con verdades tan profundas porque quiere que se impregnen en la mente de los hijos de Dios. Y este es un cántico que a lo largo de los siglos debemos de, pues los que no tenemos habilidades de componer canciones, deberíamos de hacer algo, ¿no? Para ponerle música, tonos, ponerle melodías a todos los salmos, hermanos, y en especial a aquellos que se escribieron con esa intención, para que sea un coro, un cántico. Tenemos muchos cantos, ¿verdad?, de hermanos que sí son compositores y en base a estas lecturas de los salmos pueden hacer cantos. Pero yo no recuerdo haber escuchado un canto del Salmo 12. Pero bien, hermanos, mire, lo que yo sí, regresando a la cuestión de que David componía salmos de acuerdo a sus vivencias, creo que nos puede ayudar un incidente de lo que sucedió en 2 de Samuel, capítulo 16. Usted recuerda que su mejor amigo en vida fue Jonatán, hijo del rey Saúl. Jonatán y él hicieron un pacto del cual iban a cuidar de sus familias en caso de que alguno de ellos falleciera. Entonces se hicieron jurar que iban a cuidar de su descendencia. Y el rey David pues es el que le toma la palabra, porque primero muere Jonatán y él desea cumplir su palabra. Se da cuenta de que hubo un sobreviviente del rey Saúl y este hombre era Mefiboset. La historia cuenta de que él, por un incidente cuando era niño, queda inválido. Entonces David decide bendecirlo, le sienta a su mesa todos los días, le da cuidado, le da pan. Entonces David cumple su palabra y sobre todo tiene esas intenciones de bendecir a un hombre. Pero quiero que piensen lo siguiente, hermanos: ¿cómo se sentiría si usted es el rey David y de pronto este hombre le traiciona? Después de darle tantos bienes, de cumplir la palabra, la promesa con su ancestro, ¿verdad? Fíjese lo que nos dice este incidente. Nada más pensemos un poco, porque a lo mejor usted conoce la historia, pero nada más quiero que se enfoque en qué sentiría David al leer estos versículos, los versículos 1 al 4, donde inicia este capítulo. David, usted conoce que en una ocasión uno de sus hijos le buscaba a muerte, le buscaba para matarlo, y en su huida el siervo que cuidaba a este hombre al cual
era Mefiboset y David le dio tantas bendiciones. Había un siervo que trabajaba sus tierras y es el que nos cuenta aquí. El capítulo 16 dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, vio que Siba, el criado de Mefiboset, salía a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿para quién tienes esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo: ¿y dónde está el hijo de tu señor? O sea, Mefiboset. Siba respondió al rey: está en Jerusalén, pues ha dicho: hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba: mira, todo lo que le pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo: me inclino ante usted, que halle yo gracia ante sus ojos, oh rey, mi señor. ¿Cómo cree que se sentirá el rey David ante esto? Ante esa noticia de que Mefiboset, después de recibir tanta misericordia y gracia en su vida, de pronto diga: hoy yo me quedo aquí porque el rey está huyendo. Ahora la tribu de Benjamín hay una posibilidad de que me devuelva el poder del rey anterior, el rey Saúl. Entonces, si esto fue verdad, hermanos, yo creo que David sintió una gran traición, a tal grado que él da instrucciones y dice: yo siempre cuidé de él y todas sus pertenencias, toda la tierra que sea por heredad al israelita y que no se debe perder, te la otorgo a ti, que eres su esclavo, su siervo, su mayordomo más bien. Entonces seguramente, hermanos, David sintió algo feo, ¿no? Porque lo vemos en su reacción, y fueron palabras, ¿verdad? Que él escucha, ¿no? Por medio de otra persona, de lo que supuestamente dijo Mefiboset. Y hermanos, ese sentimiento, yo creo que muchos de nosotros lo hemos, o quisiera más bien decir que todos lo hemos experimentado. Seguramente en distintas intensidades y medidas, en cuestiones, en tiempos más extensos que otros. Pero estamos en un mundo caído y leíamos a la luz de Santiago, ¿verdad? Todos tenemos esa lengua que batallamos en controlar. Y llega un momento donde nos herimos unos a otros. Y es una realidad, hermanos, de que estamos en un mundo caído y todos estamos pasando por este tipo de experiencias. Pero gloria a Dios, porque hoy tenemos un salmo que nos puede instruir, un salmo que debiéramos aprender y guardarlo en nuestro corazón. Y ojalá que pues por ahí salga un compositor y nos haga una canción para también memorizarlo más rápido y más fácil. Entonces miren, déjenme desarrollar esta primera parte, los versículos 1 al 4, acerca de cómo es que la lengua inflama el curso de nuestra vida. Ahora sí, entramos en el Salmo 12 y les leo nuevamente el versículo 1. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. En el rey David, hermanos, hay una gran preocupación, porque la manera como lo expresa aquí es como si se estuvieran extinguiendo los hombres piadosos. Ese gran pesar de David es una carga, porque es como si él sintiera: se están esfumando todos aquellos que aman a Dios. Si pierdes el temor de Dios, más fácil vas a utilizar tu lengua para herir a los demás. Cuando no tienes temor de Dios, va a empeorar todas las relaciones en este mundo, ¿verdad? Entonces David, al componer en este salmo, yo creo que vemos sus intenciones, ¿verdad? Es un clamor para hacer un cambio en la sociedad, en este mundo caído. Él quisiera, ¿verdad?, una sanación a esta tierra maldita. Y es esa intención como empieza, ¿verdad? Todo está empeorando, Dios. Se están esfumando, se están extinguiendo. Cada vez hay menos hijos tuyos que
que te temen. Y se nota, ¿verdad? Él lo está viendo en su vida, lo contempló en esa época. Y el resultado, hermano, mayormente de lo que se puede plantear aquí, cuando uno pierde el temor a Dios, una de las cosas que solemos hacer y se expresa en este salmo es la siguiente. Fíjese cómo se llega a manifestar esto. Versículo 2, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces David está planteando de que se hieren de manera horizontal. El hombre con el hombre empieza a deteriorar sus relaciones. Su lengua, en vez de edificar a las personas, solamente la está utilizando para destruir relaciones, ¿verdad? Mire cómo dice este versículo, la Biblia Dios habla hoy. Hay hipocresía y doble sentido en las palabras de las personas. Eso es a raíz de la caída, hermanos. Y todos en algún momento hemos sido así. Y toda la humanidad, a la luz de la Escritura, dice, estamos yendo por ese camino. La traducción de la Biblia, de la palabra de Dios para todos, dice, ocultan sus verdades, sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. Entonces, eso es la hipocresía, están ocultando sus verdaderas intenciones. Tú puedes escuchar hasta un tono de voz suave, ni siquiera con sarcasmo, pero dice, detrás de eso hay veneno, detrás de eso hay una mala intención y termina perjudicando las relaciones, ¿verdad?, entre los seres humanos. David, hermanos, recordemos que era aquel personaje que nos describe la Biblia como alguien conforme al corazón de Dios. Entonces David amaba lo que Dios amaba y David, hermanos, también aborrecía lo que Dios aborrece. Y si David sentía una repulsión por algo, seguramente era también por eso. Por hombres hipócritas, por hombres que dañaban con su lengua a su prójimo. Y por eso, hermanos, pues hace la siguiente petición. Fíjese en los versículos 3 y 4. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Este tipo de afirmaciones las escuchaba el rey David. A las personas tan orgullosas que eran capaces de decir este tipo de declaraciones. Está enseñando al pueblo de Dios con este cántico, con este salmo, un anhelo de justicia, ¿verdad? Esa frase que dice, corte el Señor a la lengua, o corte también pudiéramos pensar, ¿verdad?, de la misma tierra a esa clase de hombres, es un deseo de que se purifique, ¿verdad?, la maldad, de que aquellos que están pecando contra su prójimo están manifestando algo todavía más complicado, hermanos. Dice, manifiesta una confianza de que va a suceder. Cuando él hace esta afirmación, hermanos, estos versículos, por ejemplo, en específico el versículo 3, la Reina Valera 60 dice lo siguiente: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Entonces está David proyectándose en un futuro y él tiene una seguridad de que dice, Dios va a terminar con ese tipo de personas. Aquellos que no tienen temor de Dios, aquellos que solamente dañan a su prójimo, están yendo demasiado lejos. También dice en este versículo 3, por ejemplo, plantea, ¿verdad? Hablan con exageración. Si está hablando con exageración, hermanos, ellos son capaces de decir cosas como la siguiente, lo que nos expresa el versículo 4, dice, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Y este es el extremo, hermano, hasta donde puede llegar alguien que no es temeroso de Dios. Lo peor que pueden hacer, aparte de dañar a su prójimo, es menospreciar al que es soberano. Es decir, ni siquiera Dios nos puede detener. O sea, es nuestro mismo miembro, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestras intenciones hipócritas, nadie las puede detener.
La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente de este versículo 4: mintamos todo lo que queramos. Son nuestros labios. ¿Quién puede detenernos? Esa es la peor soberbia a donde puede llegar un hombre, hermanos. A donde más lejos puede llevarnos nuestra propia lengua, ¿verdad? Blasfeman contra el Altísimo. ¿Por qué? Porque se creen intocables. Ellos dicen, nada nos puede detener. Y así vamos a seguir. Va a ser una rutina y nadie nos va a detener. Pero hermanos, no tienen ni la menor idea de que eso los está conduciendo a la ruina. Entonces yo creo que usted y yo entendemos, ¿verdad? Esta primer parte del Salmo. Es una realidad, hermanos. Que hayamos maldad, que hayamos malas intenciones en los seres que nos rodean. Puede ser un familiar, a veces hasta un ser querido, en un momento donde es utilizado pues por sus pasiones carnales. También puede ser algunos pensamientos inyectados por el enemigo, por Satanás. Y vamos a terminar dañando a nuestro prójimo. Pero lo peor es levantarse contra el Altísimo. Eso nos lleva a la ruina. Y quiero que veamos la segunda parte de este mensaje, la respuesta de Dios al clamor del débil, porque David está haciendo también este cántico como una especie de oración. Él, hermanos, aparte de que sabe que Dios va a tomar cartas sobre el asunto en ese tipo de cuestiones, también es una manera de instruir al pueblo de Dios para que elevemos este tipo de oraciones pidiendo que Dios vindique su nombre, que Dios manifieste que no solamente es alguien que obviamente es paciente para con el pecador, pero llega un momento donde ellos en absoluto quieren arrepentirse, también Dios tiene que mostrar su justicia. Y vamos a ver, hermanos, la respuesta de Dios al clamor del débil. Aquí en el versículo 5 dice: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhelo. Entonces, hermanos, David confía plenamente en que no se puede burlar la justicia de Dios. Él dice, me levantaré ahora. Él es capaz, hermanos, de poner esa aclaración en uno de sus salmos. No solamente pues porque es inspirado por el Espíritu Santo, pero porque él conoce a Dios, hermanos. Él lo ha visto. Él ha logrado ver en vida, hermanos, cómo es un Dios justo que no pasa por alto así de fácil el pecado, sobre todo contra él mismo, contra su persona, y no solamente con lo que se hacen los hombres unos a otros. Si usted sale en este punto del sermón y pues cualquier asunto, ¿no? Le hablan de emergencia y abandona este lugar, usted se va a quedar con una idea incorrecta de cómo iniciamos este sermón acerca de la historia de Mefiboset. Tal vez usted se quedó con esa percepción de que Mefiboset hirió profundamente al rey David, pero es todo lo contrario, hermanos. Quiero que regrese al libro de Samuel, pero vamos a ir unos capítulos más adelante, a segunda de Samuel, capítulo 19. Tal vez, y le digo, si usted no lee su Biblia y no conocía esta historia, parecía que Mefiboset era un malagradecido. Pero cuando usted va al capítulo 19, pasan los días complicados de la huida del rey David, en donde lo buscaban para matarle, y se vuelve a encontrar ahora con este criado. Acuérdese la imagen que tenía el rey David de él. Le decía, tú me traicionaste, entonces entregué todas las tierras porque eras un mal agradecido a tu siervo. Él llegó en un momento tan difícil y me dio provisiones. Entonces, a simple vista del hombre, Siba, el siervo, era una buena persona. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando terminan esos días de aflicción y ahora el rey David recupera el trono en Israel. Déjeme leerle los versículos 24 al 27 de este capítulo 19. También Mefiboset está haciendo la entrada del rey David otra vez para volver a tomar el reino, y salen muchas personas a recibirle. Y dice aquí el versículo 24, también Mefiboset, nieto de Saúl, descendió al encuentro del rey, y no se había aseado los pies
ni recortado el bigote, ni lavado la ropa desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: ¿Por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él le respondió: Oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues su siervo se dijo: ¿Me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey? Porque su siervo es cojo. Además, ha calumniado a su siervo ante mi señor el rey. Pero mi señor, el rey, es como el ángel de Dios. Haga pues lo que le parezca bien. Esta es la verdadera historia, hermanos. Mefiboset era inocente. Y él, por su condición física, dice: yo no podía, yo dependo de los demás para moverme. Entonces él me deja aquí, inventa una calumnia para obtener todas las riquezas que yo poseía, ¿verdad? Todas las propiedades. Ahora podemos ver qué sentiría el rey David cuando se le aclara esta información. Yo creo, hermanos, que por eso él compone este tipo de salmos. Porque es una realidad que a veces somos atropellados por algunas otras personas con malas intenciones. Y David, no sé cuántos meses sería engañado. Yo sí creo que pasaron bastantes semanas con esa idea, con esa percepción de que Mefiboset lo traicionó. Pero ahora pensemos un poco en Mefiboset. ¿Cómo sería tal su aflicción, hermanos? Que ni se bañó, no se rasuró, no podía estar en paz. Él tenía una gran aflicción porque él decía: yo amo a mi señor el rey. Y que él tenga esa imagen de mí es lo peor. Está afligido y ni siquiera puedo hacer nada. Entonces David comprende qué tipo de cosas podemos sentir, hermanos. Y él dice: en esos momentos tan oscuros, tan difíciles, eleva una oración al Dios soberano. Clama a él porque él responde. A mí me ha tocado ver eso. Yo he experimentado en vida cómo ese Dios soberano se levanta y puede sacar toda la luz. Entonces, hermanos, este salmo creo que es una invitación a que clames así, en lugar de comunicarlo a veces a todo mundo. A veces tratamos de resolver injurias o malos comentarios de nosotros y podemos empezar a hablar a todos, tratar de arreglar esa cuestión. A veces ni siquiera nuestras relaciones o nuestros medios alcanzan para tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lugar principal y correcto a quien tenemos que acudir, hermanos? Es ir a Dios mismo, con un clamor, hermanos. Aquí encontramos una promesa, pero en la Escritura siempre a cada garantía va con una cláusula. Miren lo que dice el versículo 6, regresando al Salmo 12: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. La cláusula, hermanos, más bien se encuentra al final del versículo 5. Dice: lo pondré en la seguridad que él anhela. Cuando uno clama con fuerte pasión, ahí podemos entender que deseas que se haga la justicia de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: como ellos anhelaron que hiciera. Así traduce el final del versículo 5. Le está diciendo: no solamente tienes que tener un deseo normal, sino que tiene que ser intenso de que el soberano resuelva esa situación. ¿Por qué? Porque es una manera de expresar que tenemos fe en él, que tenemos fe en que él se levantará, como dice este salmo, se levantará y ahora. A veces no sabemos si van a pasar meses para que suceda eso, pero yo creo que David está diciendo ese momento en el cual Dios dice: en este mismo instante voy a hacer justicia. Cuando llegue ese segundo en específico, vas a ver cómo Dios resalta su justicia y puede traerle la paz al que ha estado clamando, afligido. Aquí encontramos esa promesa en el versículo 6 y todo pues lo hace en base a la persona misma de Dios. Fíjese, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada.
de unas más de 10 traducciones que yo estuve consultando acerca de este versículo, solamente hay dos sentidos en el cual se puede referir cómo inicia: las palabras de Dios o las promesas de Dios. Las promesas, yo creo, porque estamos viendo el contexto y Dios promete dar auxilio al afligido, al que clama a Él, pero simplemente también sus palabras, dice, son puras. Y en aquella época, hermanos, pues la manera en la cual se refinaban los metales eran hornos, pues un horno de barro. Y fíjese, pudiéramos pensar, ¿no? Si es purificado 7 veces, es un proceso pues nada sencillo. A veces nosotros pudiéramos decir, con 3 veces es suficiente, ya se salieron todas las impurezas. Pero 7 veces, hermanos, yo creo que la Escritura nos habla, y es un concepto también que encontramos. Cada vez que encontramos el número 7 en la Escritura, tiene que ver con perfección. Entonces se va a hacer una y otra vez las veces necesarias hasta que llegue a su estado perfecto. En este caso está hablando de un metal de la plata. Y va a ser tan precioso, tan puro, va a ser hasta, yo creo, como un espejo. Va a ser lo más valioso que podamos encontrar. Entonces David está comparando así a las promesas de Dios, a la palabra misma de Dios. Hermanos, yo quiero hacer un breve paréntesis también y pensar un poco en específico, ¿verdad? En la palabra de Dios. Todas estas promesas, hermanos, las encontramos en la Biblia. Si David está diciendo, las promesas de Dios son como plata purificada 7 veces, entonces se encuentran en este libro. Todas las promesas que tú necesitas aquí van a estar. Si también el sentido es simplemente decir la palabra de Dios, todo lo que Él dice es tan puro y perfecto, entonces podemos pensar en lo siguiente, hermanos. En la Biblia no hay nada más precioso que la palabra misma de Dios. No hay nada más dulce, no hay nada más valioso en todo este mundo que lo que encontramos en la Escritura. La palabra de Dios, hermanos, es inerrante, es infalible. No podemos encontrar en ella contradicción. Podemos encontrar, también nos dicen otros pasajes, todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos está aquí, hermanos. Entonces, yo creo que también es el mejor refugio a donde podemos acudir, ¿verdad? Un lugar donde sabemos que está respaldado por la misma persona de Dios. Si Dios es santo, es perfecto, si Él no tiene nada que ver con el pecado, jamás sería capaz de traicionarnos, jamás sería capaz de mentirnos con su palabra. Así que, hermanos, yo creo que debiéramos de hacer muchos esfuerzos para dar a conocer las promesas de Dios, la palabra de Dios, todo lo que Él afirma. En esta mañana tenemos la gran bendición de que nos acompaña es el ministerio de los Gedeones, y de todos los ministerios en América es el más antiguo que existe, de ministerios cristianos, no sé en Europa, pero aquí en América no existe una asociación más antigua que los Gedeones. Y ahorita ellos nos van a dar más información al respecto, pero para que se den una idea de todas las Biblias que ellos han logrado distribuir, ha visto esos Nuevos Testamentos de bolsillos azules y otras presentaciones que hay. En menos de 100 años ellos distribuyeron 1 billón. Entonces su segundo billón se me hace que fue en un lapso de unos 15 años, algo así. Entonces 2 billones, hermanos, de escrituras esparcidas a lo largo del planeta. Y es una gran bendición, ¿verdad?, tener un ministerio así. Pero ¿qué creen? La población mundial actualmente en este 2024 supera los 8 billones. Hay mucho trabajo que hacer. Hay demasiado. Y a lo largo de los siglos ellos han bendecido, un poco más de 100 años, han bendecido esta tierra maldita, poniendo a la disposición de personas las promesas de Dios. Entonces hay bastante trabajo que hacer, hermanos. Eso también quiero cerrar este paréntesis porque
es tan importante que todo el mundo conozca la palabra de Dios, conozca sus promesas. ¿Quién les va a decir dónde es ese refugio cuando estén injuriando, cuando te estén calumniando? Somos tú y yo, ¿verdad? Así que deberíamos de sumarnos a los esfuerzos para bendecir a más personas. Deberíamos así hacer lo que Dios nos indique, ¿verdad? A David le inspira ese deseo de que no se vuelvan a cometer ese tipo de injusticias. Y dice, voy a hacer un cántico para que Israel, a nosotros no se nos olvide que tenemos que clamar también a favor de los débiles. Por último, hermanos, los versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente: tú, Señor, los guardarás al débil, al que escuchó, al que clamó a ti. De esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Entonces, él dice, tú, Señor, los guardarás. En este mundo donde cada vez aumenta la maldad, cada vez empeora esto, hermanos. Y David desde su época lo veía, se están acabando, están desapareciendo los hombres fieles. Pero eso no se ha detenido, hermanos. O sea, es como una manera de decir, no somos suficientes los hombres piadosos, sigue creciendo y aumentando la maldad. Entonces, en esa realidad podemos encontrar ese refugio. Por último, hermanos, pues hay que aceptar esa realidad. Ahora que ya la Escritura nos lo recordó, estamos a expensas de ser lastimados. A lo mejor tú sufriste un incidente hace pocos días, lo estás pasando tal vez en estos momentos, o tal vez dices, no, ese sermón hoy no me llegó, a mí no me ha pasado nada, pero te va a pasar. ¿Por qué? Porque alguien va a engañarte, va a maldecirte, va a levantar calumnias, va a decir hasta lo peor de ti, porque no teme a Dios. Entonces, cuando llegue ese momento, hay que clamar con fe. De las cosas que yo más me quedo con este salmo, hermanos, me gusta ese clamor del afligido, porque es la garantía, o es como la cláusula para que Dios cumpla esa promesa. Dice, tiene que haber un intenso clamor hacia Dios, que muestre su brazo poderoso, que muestre su justicia. Eso es lo que nos corresponde. Si realmente quieres que el oprimido sea liberado, también podemos hacerlo a favor de alguien más y decirle, clamar intensamente, Dios defiende al débil. Dios, hermanos, es el defensor de los débiles, aquellos que no, como Mefiboset, o sea, él no tenía capacidades para defender su causa, entonces solamente Dios permitió que siguieran ocurriendo ciertos sucesos para mostrar y vindicar a aquel que es justo. Entonces, hermanos, terminamos con esto, que el Señor bendiga a su pueblo, que le canta así, aunque no tengamos tantas canciones, tantos cánticos así con este tipo de verdades, pero al menos el que le ora así. ¿Qué le parece si ora conmigo? Señor bendito, gracias porque nos diste un tiempo para recordar que hay un refugio en este mundo, Señor, y es un refugio seguro. Es un recordatorio también de que tú nos instruyes para vivir y sobrellevar con paz aquellos momentos difíciles que podemos atravesar. Este mundo nos puede lastimar y tú lo permites, Señor, para que se purifique nuestra fe. No detienes esos incidentes, sigue siendo una realidad, Padre, pero es para purificar a tu pueblo y ver quién realmente te ama y quién es capaz de clamar así en fe. Y anhelar de todo corazón que vindiques tu nombre. Gracias, Señor, porque tú también diste una respuesta a toda la humanidad enviando a tu Hijo. Gracias porque Él cumplió toda la palabra. Gracias porque Él es el que también es capaz de cambiarnos, y también en este lugar nosotros hemos estado de ese lado donde lastimamos a los demás, donde hemos hecho cosas terribles. También es la sangre de tu Hijo Jesús está ahí disponible para aquel que clame y cambie y transforme el corazón que necesitamos, Señor. Que no seamos parte de aquellos que se están extinguiendo en
en cuanto al temor a ti, sino todo lo contrario, Señor. Permite y dale fe al pecador para que se acerque a ti y sea aquel que pueda hacer la diferencia en este mundo. Señor, bendice tu palabra y te agradecemos nuevamente por ella en Cristo Jesús. Amén.